Estamos en comunicación con Pablo Blanco, senador nacional por la Unión Cívica Radical, lo es por Tierra del Fuego. ¿Qué tal, senador Blanco? Aquí en Rosca y Casta, Matías Urtac, Javier Pensic, le damos la bienvenida. Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por llamar a ustedes. Bueno, para empezar le quería consultar por algo. Recientemente usted ha criticado esta decisión del gobierno de enviar una delegación de bajo nivel al aniversario del Tratado de Paz con Chile. ¿Qué impacto cree que puede tener esta decisión en las relaciones diplomáticas entre ambos países? ¿Cuál es su mirada? Yo creo que es bajarle la importancia que tenía el encuentro de esta celebración de los 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina, Chile y el Vaticano. Me parece que la representación que envió el gobierno argentino con su representante ante el Vaticano y el embajador ante la República de Italia, si bien ellos por supuesto que representan al país, creo que no están dentro de la categoría diplomática del canciller, que es quien en su momento, de acuerdo a la información que uno tenía, la canciller Mondino había confirmado su participación. Creo que esta actitud del presidente de la Nación no se condice con el acompañamiento que debía tener un acto de esta característica de naturaleza. Por lo menos así lo sentimos aquellos que tuvimos la oportunidad de vivir estas circunstancias en la provincia de Tierra del Fuego, y me parece que esto, desde mi punto de vista, una opinión muy personal, es una falta de respeto a esta conmemoración. Me parece que el presidente de la Nación confunde sus caprichos o sus inquinas personales con algo que debe ser la política de un país. La política exterior de un país, la línea de conducta exterior de un país no se tiene que modelar de acuerdo a los caprichos o circunstancias humorales del presidente de la Nación. Hola, senador, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, ahora ya habiendo sentado usted su opinión sobre este tema internacional, yendo al trabajo del Parlamento en sí. Se vienen días importantes, están por terminar las sesiones ordinarias y está sobrevolando todo el tema Corte Suprema. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión del bloque sobre el hijo, sobre García Mansilla? Bueno, respecto a la propuesta del Ejecutivo sobre los dos postulantes a la Corte Suprema de Justicia, ya hemos tenido nosotros las audiencias públicas, ya se ha puesto a disposición de los integrantes de la comisión la firma de los respectivos dictámenes, que todavía, por la información que yo tengo de hace una hora atrás, ninguno de los dictámenes tienen el número de firmas suficiente como para ser remitidos al tratamiento del Pleno. Ni el pliego del doctor Lijo ni el pliego del doctor Mansilla tiene los votos suficientes para que el dictamen sea girado al Pleno, como le decía recién. Así que bueno, se seguirán esperando de reunir las firmas en principio para la aprobación del dictamen, y a partir de ahí en el Pleno la aprobación de los pliegos. Hay que tener en cuenta que hace falta los 2/3, así que si se está dificultando tanto la firma del dictamen, me parece que no va a ser fácil, o no debería ser fácil la obtención de los 2/3 del cuerpo. Y sobre eso entonces caben tres preguntas. La primera, si usted ya habiendo escuchado las audiencias y demás, tiene definido su voto. La segunda, es si la Unión Cívica Radical, la bancada que usted pertenece, y bajó una señal sobre el resto de los senadores. Y la tercera y última, y tan importante como las demás, ¿qué pasaría si el gobierno desiste por falta de firma o por lo que sea y después lo nomina por decreto? Bueno, en principio era la opinión mía después de la participación en la audiencia. Yo fui claro desde el primer día, desde que se elevaron los pliegos, se anunciaban la elevación de los pliegos al Senado de la Nación, en el sentido de que yo iba a acompañar que el reemplazo de la vacante producida por una mujer en la Suprema Corte de Justicia sea reemplazado por una mujer. Y por eso, independientemente sin analizar más o menos las características del postulante, yo creía que no correspondía que
a la doctora renunció, la reemplace un varón. Para mí debería ser una mujer, por eso yo sostengo que la candidatura a la que aspira el doctor Rijo debe ser cubierto por una mujer, porque está reemplazando a una mujer que presentó oportunamente su renuncia hace mucho tiempo. Con respecto al otro candidato, si yo tuviera que elegir entre ambos candidatos, independientemente de la cuestión de sexo, o sea, que una mujer debe ser reemplazada por otra mujer, en el caso del otro candidato, que el doctor Mansilla, está reemplazando a un candidato hombre, que es el doctor Maqueda, y a mí personalmente me causó muy buena impresión la participación en la audiencia del doctor Mansilla. Así que bueno, en ese sentido, independientemente si es que el partido no da una directiva precisa sobre ambos candidatos, hasta ahora lo que yo tengo en conocimiento es que el partido se ha manifestado expresamente en que la vacante de la mujer renunciada debe ser cubierta por una mujer. Ajá. Pero bueno, todavía más allá de esa opinión del partido no tengo otra referencia, y en parte yo no estoy en condiciones de adelantar qué va a hacer el bloque de la Unión Cívica Radical. Yo sí lo que le puedo decir es que voy a hacer yo particularmente. Y con respecto al tema del decreto, claro. Con respecto al tercer punto, yo creo que la forma de designar a los representantes de la Suprema Corte de Justicia es a través de una propuesta al Senado que debe obtener los 2/3 oportunamente trazados, con lo cual a mí lo que me gustaría es que se obtengan rápidamente las 9 firmas y que después el Pleno pueda tomar una decisión. Yo no comparto que los jueces de la Corte Suprema sean designados por decreto. Eso le iba a preguntar lo próximo. ¿Cuál cree usted que debería ser el proceso de selección? ¿Qué opina sobre justamente el proceso de selección y la nominación de jueces para la Corte? ¿Cree que debería haber cambios en ese proceso? Yo creo que está claramente especificado en la Constitución Nacional de cómo son la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Para hacer una modificación se debería hacer una reforma constitucional, y yo creo que no es necesario. Habrá que buscar candidatos que obtengan la aprobación del Senado, de su mayoría agravada, como establece la Constitución, pero creo que la solución no pasa por modificar el sistema de elección, sino por presentar candidatos que reúnan las condiciones para tener ese acompañamiento. No es la decisión de un ejecutivo en particular la integración de un integrante de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que se debe conversar más y se debe proponer candidatos que sean aceptados por la mayoría que requiere la Constitución. Senador, se está hablando mucho por el tema justamente de designación de jueces, hay todo un trasfondo, se dice que hay puentes entre el kirchnerismo, el oficialismo, para la designación no solo de estos dos cargos, sino de 150 jueces nacionales que están esperando, está el tema del procurador también dando vueltas. ¿Cuál es su opinión y qué se sabe desde su bancada sobre eso? Yo lo único que sé es lo que leo a través de los medios de comunicación. Yo no soy ni integrante del kirchnerismo ni integrante del Ejecutivo Nacional, y si tienen conversación entre ellos, yo la verdad que la desconozco. Lo único que me dan noticias es por lo que dicen los medios, y no sé hasta qué punto es cierto lo que dicen los medios, porque hoy salió publicitado en un medio nacional que la candidatura del hijo tenía las 9 firmas en el dictamen, y por lo que uno pudo andar averiguando, esto no es así. Así que yo no sé si existen esas conversaciones entre el kirchnerismo y el oficialismo para la cobertura de cargos que están enunciando que van a mandar los pliegos, pero que hasta ahora, desde que se anunciaron los 140, 150 cargos que iban a ser remitidos al Congreso de la Nación, todavía no ingresó ninguno. Así que la verdad que hay muchas cosas que son para la prensa, o que dice el gobierno para la prensa, pero que en realidad no se concretan. Por lo menos acá no ha entrado ningún pliego de ningún juez, ni fiscal, ni nada que se para esto. Entiendo. Ni propuesta del procurador, nada de eso. No hay ninguna. Más allá de los anuncios periodísticos que han hecho funcionarios nacionales, no hay ninguna propuesta concreta. La última de mi parte, el hecho de que la presidenta del Senado esté en estos momentos en una situación, llamémosle tirante, con el Poder Ejecutivo, aunque suene raro esta expresión, dificulta en el Senado la actuación de los senadores, mueve a situaciones administrativas o políticas distintas, porque entiendo que no es natural que así sea.
Bueno, la verdad que natural no es. Lo que sí debemos decir que los argentinos por lo menos debemos estar acostumbrados a esta situación. No es el primer caso donde hay esta tirantez entre el presidente y el vicepresidente de la Nación. Yo creo que a muchas críticas que recibe la señora presidenta del Senado son infundadas. No es cierto lo que algunos sostienen a través de los medios, de que se han demorado trámites solicitados por el Ejecutivo producto de la decisión de ella, todo al contrario, sobre todo cuando se habla de la ley base. Me parece que alguien que trabajó y colaboró para destrabar la aprobación de la ley base es ni más ni menos que la presidenta del Senado. Pero bueno, los problemas internos que tengan ellos es cuestión que deben discutir y solucionar ellos. Y lo que traba por ahí muchas veces el funcionamiento del Senado, en este caso en particular, mañana, hoy es 26, creo yo, hoy 26, hace 60 días, hace 60 días que no tenemos ninguna sesión, y eso no le podemos hacer responsable a la diferencia entre el Ejecutivo y la presidenta del Poder Legislativo. Me parece que es una responsabilidad que debemos asumir en el ámbito del Senado, sobre todo esencialmente el oficialismo, que es quien debe llevar adelante este tema de discusiones, plantear agenda. Hay muchas reuniones de comisiones, hay muchos temas tratados y aprobados en comisiones, pero bueno, no se toma la decisión de convocar la sesión. Esperemos que el próximo jueves tengamos una sesión para poder sacar muchos temas que han sido discutidos en el transcurso de los últimos meses y que lamentablemente está esperando la realización de una sesión. No somos los senadores en particular los que debemos decidir estas situaciones, sino que son las autoridades de los distintos bloques, conjuntamente con las autoridades de la Cámara, los que deben tomar la determinación. Y seguramente hay temas urticantes que por eso debe ser motivo de que el oficialismo no quiere convocar a una sesión porque tiene miedo de que se traten temas que a ellos no son de su agrado, pero los juegos de la democracia son estos. Si hay un decreto de necesidad de urgencia que ellos temen que se incluya en el temario de una sesión y temen que sea rechazado por el Senado, ellos deberían llevar adelante las tareas políticas suficientes como para que en principio no forme parte del orden del día, y en caso de formar parte del orden del día, llegar a los acuerdos correspondientes para que eso sea rechazado o no, o sea aprobado o no. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que este es un gobierno que hace uso y abuso de los decretos de necesidad de urgencia, entonces debe hacerse cargo de las acciones que tiene. Él no puede gobernar por decreto de necesidad de urgencia como lo está haciendo hasta ahora, y no puede mandar funcionarios al Senado, como por ejemplo hoy en otro tema que nada tiene que ver con esto, pero vino el ministro de Justicia de la Nación y muy suelto de cuerpo dijo que este era un gobierno que respetaba la división de poderes y un montón de cosas más, cuando lo que menos hace es respetar la división de poderes, tratando o pretendiendo gobernar a través de decreto de necesidad de urgencia cuando el Congreso está funcionando. Así que bueno, el doble discurso es muy común en este gobierno, lamentablemente. Seguro. Senador, le agradecemos muchísimo la comunicación y su tiempo aquí con Ecomedios. No, al contrario, a disposición, para cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias. Hablábamos con el senador nacional de la Unión Cívica Radical, lo es por Tierra del Fuego. Hablábamos con Pablo Blanco, aquí en Rosca y Casta. El momento de elegir